Buenas noches a todos. Buenas noches, Pedro. Me Buenas confirman noches. si ven la pantalla, la presentación y si me escuchan bien. Sí, señor. Los dos, perfecto. Gracias. Bueno, voy a presentar el tema de Israel y la ley, es de la lección 14 y trata de los 10 mandamientos, Ok. ¿vale? Bueno, en principio vamos a hacer un recuento de la historia de Israel en su peregrinar por el desierto cuando salen de Egipto, donde duraron 430 años en esclavitud. Si recordamos desde la época de José, cuando José partió hacia Egipto y fue uno de los hombres principales eh, en la cúpula, digamos, directiva, en la cúpula de gobierno de Egipto, y posteriormente llegaron sus hermanos, y bueno, el pueblo de Israel allí habitó todo este tiempo siendo esclavo, con pesadas cargas de trabajo, eh, y bueno, hasta que surge un personaje de la historia importante, de la historia de la Biblia, que es Moisés, a través de quien Dios ejecuta la liberación del pueblo de Israel de la nación de Egipto, donde venían, como les comentaba, oprimidos por por el faraón, su gobierno y el mismo pueblo de Israel que tenía a los Israel, el mismo pueblo de Egipto, perdónenme, que tenía a los israelitas como su servidumbre. Entonces, a través de diferentes plagas, si ustedes recuerdan, las plagas, las diferentes plagas que envió Dios para tratar de convencer al faraón de dejar ir por su propia voluntad al pueblo de Israel, eh, envió plaga de ranas, de piojos, de moscas, y digamos, también envió plagas sobre los ganados, ¿sí? De los egipcios. Incluso en el caso de la plaga de los ganados, de las ovejas, de las vacas y todos los ganados que tenían los egipcios, envió la plaga fue sobre los animales de los egipcios, y si los israelitas tenían sus propios animales, sobre esos animales no hubo muerte, o sea, no hubo plagas. Y así, Dios envió diferentes plagas eh, sobre el pueblo de Egipto, terminando con la plaga de la plaga o la muerte de los primogénitos, para ser más exactos. Y en esa muerte de los primogénitos muere el primogénito, el hijo de Faraón. Es ahí cuando Faraón deja ir eh, a, los, a los israelitas, deja ir al pueblo de Israel, eh, y el pueblo de Israel sale de Egipto, y Dios no lo deja ir con las manos vacías. De hecho, allí en Éxodo 3:21 y 22, se comenta que las mujeres de Israel tomaron alhajas de plata y de oro de, de las mujeres egipcias y prendas de vestir, incluso con esas prendas se vestían ellas, vestían a sus hijos, y despojaron a los egipcios de sus pertenencias. Ellos salieron con posesiones, con pertenencias de Egipto y se fueron a trasegar hacia el Mar Rojo, ¿sí? Entonces, tomaron el camino del Mar Rojo, Dios los llevó hasta allá, salen de Egipto aproximadamente 2,5 millones de israelitas. Eso lo dice allí Éxodo 12:37. Se habla de 600,000 hombres, las cuentas las hacían, poco machista el tema, las hacían con relación a los hombres, pero sumando mujeres, niños y pues toda la población, se calculan más o menos 2,5 millones. Eh, Pueden ustedes imaginarse lo que es administrar y gobernar una nación de 2,5 millones de habitantes, saliendo pues de una nación en donde estaban sometidos, y ahora pues esa tarea le correspondía al líder que naturalmente había elegido Dios. Eh, Digo naturalmente porque Dios lo elige a Moisés. Esa es la tarea que le correspondía ahora, de liderar a su pueblo, de liderar a su nación por ese peregrinar
que pues venía ahorita a través del desierto. Ya en el desierto, Dios provee una columna de una nube, una columna de nube para que el pueblo tuviese como sombra durante el día, ¿cierto? Para proteger al pueblo del sol, del calor abrasador del sol. Y una columna una columna de fuego en la noche para protegerlo del frío, de las bajas temperaturas del desierto. Eso lo dice allí Deuteronomio 1:33 e Isaías 4:5-6. Entonces, ahí ya vemos el cuidado de Dios para con su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Vemos cómo Dios acompaña al pueblo a través de su peregrinar por el desierto, lo cuida y le provee lo que necesita. Aquí en este ejemplo estamos viendo que provee el abrigo, ¿cierto? Provee el abrigo, provee la sombra en el día y provee también el calor en la noche. ¿Sí? Entonces Dios muestra allí quién es y cómo tiene cuidado de su pueblo. Ya cuando esta población llega a el Mar Rojo, allí cerca, digamos, a la costa del Mar Rojo, en ese momento Faraón se arrepiente de su decisión de haber dejado ir al pueblo de Israel de su nación. Sintió que había perdido esa capacidad que tenía o esa fuerza de trabajo que tenía allí con los israelitas. Sintió que había perdido poder tal vez dejándolos partir sin haber, digamos, de alguna manera, sin haberse resistido. Entonces, Faraón va con todos sus ejércitos, ¿sí? Con todas sus fuerzas, sus caballos, su armamento, en una persecución a los israelitas, ¿sí? Va detrás de los israelitas y los persigue y los acorrala cuando ellos llegan a orillas del Mar Rojo, ¿vale? Entonces, hay algo interesante allí y es que en la guía que Dios, o la manera en que Dios guía al pueblo de Israel, la guía era la nube o la columna de nube, la columna de fuego, ¿cierto? Y ellos se guiaban por esa columna. Y digamos que perfectamente podían haberse dirigido por la nación de los filisteos, por la tierra de los filisteos, que era más cercana para cruzar el desierto, pero el pueblo de los filisteos era un pueblo guerrero, era un pueblo también bien armado, digamos, que estaba acostumbrado, digamos, a las batallas, a las guerras, y por lo mismo Dios no quiso que el pueblo de Israel se fuera hacia, hacia la nación de los filisteos y cruzara el desierto por allí, porque pues el mismo Dios pensó que si se iban por allí, los israelitas se iban a regresar a Egipto, ¿sí? Iban a preferir devolverse a ser esclavos en Egipto, a seguir el propósito, ¿sí? A seguir el camino y el propósito que Dios había trazado con ellos. En ese momento es importante también tener en cuenta el comportamiento del pueblo de Israel. Ellos murmuran cuando ya se ven acorralados por el ejército de los egipcios, el ejército de Faraón. Ellos empiezan a murmurar, empiezan a renegar de Dios, a renegar de Moisés, que era como el representante de Dios, ¿sí? Liderando a su pueblo. Y esa es una actitud que es muy común en la raza humana, ¿sí? De hecho, el pueblo de Israel es un modelo de lo que es la naturaleza de la raza humana. El hecho allí importante es que Dios hace que el pueblo de Israel tome el camino hacia el Mar Rojo y allí, en la orilla del Mar Rojo, eh, abre las aguas, ¿sí? Lo que se dice, abre las aguas y permite que el pueblo pase por en medio digamos, de suelo seco, pueda pasar hasta el otro lado del mar, hasta la otra orilla del mar,
y el ejército que viene persiguiéndolos es, sumergido bajo las aguas. Todo el ejército de Egipto queda allí ahogado, digámoslo así, por las aguas del Mar Rojo, y este, digamos, es un hecho histórico, un hecho relevante en el que se muestra el favor de Dios, el amor de Dios para con su pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue trasegando, peregrinando por el desierto. Dios les sigue proveyendo todo lo que necesitan, provee el alimento. El alimento es maná del cielo, el maná es un alimento nutritivo, altamente nutritivo. Todos los nutrientes, digamos, los minerales, las proteínas que la gente necesita estaban presentes en ese alimento, en ese maná. Y hay una ordenanza que da Dios, y es que el pueblo recoja solo lo que van a consumir en el día. Sin embargo, el pueblo desobediente, recuerden que esta es la representación de la raza humana, muchas veces recogía más pensando que al otro día no tendrían que comer. Y al hacer eso, cuando iban a mirar el alimento que habían acumulado de un día para otro, ese alimento ya estaba en descomposición, olía mal, ¿sí? Ya se había dañado, ya no servía, le salía gusanos, ¿sí? Es lo que dice la Biblia. Y otra ordenanza que daba Dios al pueblo, y es maravilloso, digamos, ver cómo el poder de Dios hace que las cosas que de pronto tienen una lógica, eh, digamos que se salgan de esa lógica muchas veces. Por ejemplo, en este caso, le dice al pueblo que recoja, si bien le había dicho al pueblo que recogiera alimentos solo para ese día, él había consagrado el día del Sabbat, el séptimo día de la semana, para reposo, ¿sí? Entonces, lo que le había ordenado al pueblo en ese caso era que recogiera el día anterior alimento para ese día y para el día de reposo. Y ese alimento que recogía para ese día y para el día de reposo no se dañaba, ¿sí? Curiosamente, versus el alimento que recogían diariamente y que de pronto eh, acumulaban para otro día pensando que al otro día no tendrían que comer, ese sí se dañaba, pero el que guardaban para el día de reposo no, ¿sí? Ese es, digamos, digamos, un aspecto, si se quiere, milagroso, ¿no? Que muestra, digamos, la grandeza y las maravillas que Dios hace. Pasaron 3 meses y Dios los dirige hasta el monte Sinaí, ¿sí? Antes de llegar al monte Sinaí, el pueblo y sus ganados tenían sed, ¿sí? Digamos que en un desierto, pues obviamente el agua es escasa. Y allí Dios hace que fluya desde una peña, de una piedra grande, fluya un río para poder saciarlos. A la gente, al ganado. Dios les daba todo lo que necesitaban, pero cuando el pueblo se veía con alguna necesidad, empezaban a murmurar, ¿sí? No esperaban a que Dios los proveyera nuevamente, sino que, eh, como fácilmente lo vemos en nuestra sociedad, en nuestra humanidad, ¿sí? No solamente este es un tema que vemos aquí, digamos, en nuestro entorno, sino en todo el mundo. El ser humano es así, ¿sí? Somos inconformes, eh, no tenemos un contentamiento, no somos de fácil contentamiento, no somos agradecidos. Y esto pues era lo que se reflejaba allí en el pueblo de Israel. El pueblo acampó delante del monte Sinaí, y es allí donde Dios hace un trato, ¿sí? Que se consigna en Éxodo 19, del 1 al 7. Y allí en el monte Sinaí, Dios se va a manifestar al pueblo de Israel, se va a manifestar, ya vamos a ver de qué manera. Eh, y vamos a ver también cuál era el trato que Dios les proponía y hacía con su pueblo. El pueblo tenía que establecer un límite entre ellos y el monte Sinaí, ¿sí? Imagínense que si Dios iba a ser presente, si se iba a manifestar en el monte Sinaí, eh, Dios no permitía que la gente pasara desde el límite hacia el monte. Esto refleja lo que
lo que actualmente y lo que durante toda la historia de la humanidad, eh, digamos, digamos, nos separa, ¿sí? Nuestra imperfección nos separa de la perfección de Dios, ¿sí? Este es un cuadro gráfico de la separación en la que se encuentra el hombre con Dios. Dios se manifiesta y cuál sería la impresión y el susto del pueblo cuando Dios desciende sobre el monte. Dice la palabra es que el monte humeaba porque Dios había descendido en fuego. Parecía un horno encendido, como cuando cruje, cuando uno ve la llama encendida y cruje el carbón o la leña. Y cuando Dios hablaba, se estremecía todo, se escuchaba la voz de Dios como truenos. El hombre o el pueblo nunca había visto a Dios en esta forma, nunca lo relacionaba a semejante estruendo, magnificencia, eh, algo tan poderoso, tan inmenso, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál era el trato? Hablábamos de un trato, que Dios les proponía un trato al pueblo de Israel. Les dijo que si cumplían todo lo que les iba a mandar, serían su especial tesoro sobre todos los pueblos. Y Dios dijo, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso lo dice Éxodo 19:8. Aquí nos preguntamos nosotros, si Dios nos dijera eso, si Dios nos propusiera que si le cumplimos todo lo que Él nos manda, vamos a ser su especial tesoro, ¿cierto? Sobre todos los pueblos y un reino de sacerdotes y gente santa, pues seguramente nuestra respuesta va a ser sí, claro, eso queremos. Y esa fue la respuesta del pueblo de Israel. Y vamos a ver qué fue lo que Dios le pidió o les mandó que cumplieran. En principio uno diría, en función de lo que Dios propone y lo que la recompensa que Dios da por Él nos manda, es pues algo deseable, maravilloso, a lo que todos decimos sí, también es importante ver qué nos cuesta, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces aquí es donde vienen a entrar en escena los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, decimos, son una estructura que iba a manifestar algo más profundo de Dios que el pueblo no conocía. Y los 10 mandamientos ratifican quiénes somos nosotros. ¿Sí? En ese momento, pues, quiénes eran ellos, el pueblo de Israel. Y también, de alguna manera, los 10 mandamientos y la ley nos permite eh, establecer también quién es Dios. Decimos que, nuevamente, Israel es la representación de toda la humanidad y en ese momento fue dado a ellos, el único que podía ir a recibir esa consigna de la ley, las tablas de la ley como la conocemos, era Moisés. Nadie más podía subir al monte, solo fue Moisés. De hecho, para el pueblo de Israel presentarse allí al límite del monte, sin pisar el monte Sinaí, tenían que presentarse bañados, totalmente santificados, ¿sí? Totalmente limpios delante de Dios. Y solamente a Moisés, que era su siervo, le permitió subir a recoger las tablas de la ley. Y aquí es donde pues, se describen los 10 mandamientos. Ya por cuestión de tiempo los voy a comentar muy rápidamente. El primero de ellos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo dice Éxodo 21:3, y habló estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La pregunta es, ¿cuál es el estándar para saber si tenemos dioses ajenos? La referencia, el referente o el marco de referencia es la Biblia. ¿De acuerdo? Si no tenemos, digamos, el soporte de ese marco de referencia, pues sabemos que el ser humano, por su propia voluntad, hace lo que él quiere y generalmente deja a Dios de lado, ¿cierto? Y se inclina o le da prioridad a otros temas, ¿no? A su trabajo, a sus propiedades, a sus posesiones,
a sus vicios, ¿sí? En fin, e incluso a adorar o a rendir culto a otros dioses diferentes al Dios verdadero. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿De acuerdo? Entonces, no hacerse imagen es no pensar que Dios es un anciano de barba blanca, de vestiduras blancas, resplandeciente. No es hacerse imagen ni de Dios, no es hacerse imagen de digamos, porque a Dios nadie lo ha visto, ¿cierto? Dios es espíritu, ¿sí? No es hacerse imagen ni de Dios, ni de la creación de Dios, ni de ningún hombre asociándolo con Dios, ni de ninguna figura, ¿cierto? Ni nada que se diga representar a Dios. A eso se refiere no hacerse imagen ni ninguna semejanza de Dios. Dios, nosotros debemos tener presente a Dios y hacer o pensar en Dios como lo que Él es, como lo que Él ha hecho. Dios es amor, Dios es un Dios justo, ¿sí? Dios es santo, Dios es verdadero, Dios es verdad, ¿vale? Entonces, esos son sus cualidades y también las maravillas que ha hecho. Por ejemplo, ese hecho histórico de abrir el Mar Rojo para que su pueblo pase en medio y liberarlos del yugo y de la persecución del ejército egipcio allí. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. No tomar el nombre de Dios en vano es no ser reverente con Dios, ¿sí? Cuando uno se refiere a Dios tiene que hacerlo para glorificarlo, para honrarlo, ¿sí? No para, por ejemplo, ponerlo de testigo. Si yo quiero poner de testigo a Dios es porque yo soy perfecto, así como Él es perfecto, ¿vale? Entonces, uno de los mandamientos importantes aquí es que nosotros nos refiramos y cuando mencionemos el nombre de Dios es siempre con la reverencia que corresponde. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Lo dice Éxodo 28:10. Aquí es importante reconocer la obra de Dios y reconocer sobre todo al Creador, que fue quien, valga la redundancia, hizo todo el universo, todo lo que en él hay, en 6 días, y descansó un día para contemplar su obra, su maravillosa obra. Entonces, guardar el día de reposo significa reconocer a Dios como nuestro creador, reconocer que Él es nuestro Padre, nuestro único Rey, nuestro Señor, el Dios del universo, el Dios todopoderoso, ¿sí? Es reconocerle a Él y por supuesto, buscarle a Él, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre de congregarnos, de tener ese día especial para consagrarnos a Él. El quinto mandamiento: honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es para reconocer la autoridad de los padres, recordar que la autoridad de los padres es para proteger a sus hijos, y quien no reconoce la autoridad de sus padres, independientemente de si los padres merecen ese reconocimiento o no, si son ejemplo o no, es un mandato obedecer. Y esto porque si no se reconoce la autoridad de los padres, no se va a reconocer ninguna autoridad. Toda autoridad fue puesta por Dios en la tierra, entonces es un reconocimiento a la autoridad de Dios mismo. Sexto, no matarás. El término muerte es separación, ya lo vimos en una presentación, en una lección anterior. Por lo menos se conoce la muerte
en 3 dimensiones: la muerte física, que es la separación del cuerpo y el espíritu; la muerte espiritual, en donde el hombre por su condición pecadora está separado de Dios. Nosotros estamos separados de Dios, o estábamos separados de Dios por nuestra condición de pecado; y la muerte eterna, que se conoce por que si el hombre muere sin arreglar su problema legal con Dios, queda separado eternamente de él. No cometerás adulterio, es el 7º mandamiento, ¿sí? El adulterio pues hace referencia a tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio, o incluso adulterar, ¿cierto? En el corazón, no solamente ejecutar, digamos, ese hecho o ese acto pecaminoso, sino también contemplarlo en la imaginación o en el corazón. Se dice que adulterar es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o hacer un mal uso del cuerpo, yendo en contra del principio de la pureza sexual. No hurtar, otro mandamiento, el 8º, es robar, simplemente es quitarle a alguien lo que le pertenece legalmente. No hablar contra el prójimo falso testimonio. Este mandamiento protege el principio de la verdad, porque Dios es verdad, Dios es verdadero, Dios nunca miente. No codiciar la casa del prójimo, ni la mujer del prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que pertenezca al prójimo. Esto tiene que ver con el contentamiento. El contentamiento es estar uno agradecido con lo que Dios da. Y estar uno agradecido es ser feliz con lo que tenemos y no infelices con lo que no tenemos. Entonces, la idea es no comparar lo que Dios nos da con lo que tiene el prójimo, y vivir, digamos, codiciando lo de otros. Ya para terminar, un par de minutos, aquí vamos a ver lo que es el propósito de la ley y la justificación. Entonces, ya conociendo un poco en detalle los mandamientos, la pregunta que viene es: ¿podemos cumplirlos? Claramente, pues sabemos que no, ¿sí? Sabemos que no, porque la ley y el mandato de Dios es que si nosotros nos guiamos por el cumplimiento de la ley para ser salvos, tenemos que cumplir todos los mandamientos, absolutamente todos. Si cumplimos algunos y otros no, pues no estamos cumpliendo la ley como tal, ¿vale? Aquí lo dice Santiago 2, 10, 11: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerá adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, y la justificación, nuevamente, por nuestra naturaleza pecaminosa, en algún momento de la vida hemos quebrantado alguno de los mandamientos. Para poder decir que cumplimos toda la ley, pues nunca debimos haber adorado a otro Dios, nunca haber pronunciado el nombre de Dios en vano, debimos haber guardado todos los días de reposo, ¿cierto? Un día en la semana, todas las semanas, no haber tenido relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, ni haberlo imaginado, no haber matado, no haber robado, no haber deseado lo que tienen los demás, nunca haber mentido, ¿cierto? Y haber honrado a los padres en todo momento. Entonces, confrontándonos contra este cuadro, pues seguramente cumplimos algunos mandamientos, pero no todos. Entonces ahí estamos en un problema legal con Dios. ¿Será que algún hombre sobre la tierra puede llegar a ser justificado delante de Dios por tratar de cumplir la ley? Solo por tratar, no. No, la verdad es que para ser justificado por la ley hay que cumplir la ley, cumplirla cabalmente. Vimos en la historia antigua del pueblo de Israel que Abraham, al quien lo denominamos o lo reconocemos como el padre de la fe, él fue justificado por creer, ¿sí? Él fue justificado por creer. Y la justificación es el proceso mediante el cual una persona queda libre de culpa ante Dios, y ese creer no tiene nada que ver con las obras. Entonces, la ley sí tiene que ver mucho con las obras, con mi comportamiento, con mis acciones, con lo que yo hago a través de mi vida. La fe, en cambio, no. Entonces, la justificación vemos que no se puede alcanzar por medio de la ley. Dios no puede cohabitar con el mal porque Él es perfecto, de manera que tuvo que separarse del hombre. Por eso
Por esa razón es que nosotros estamos separados de Dios o estábamos separados de Dios antes de tomar la decisión correcta eh, por la fe, ser salvos, ¿cierto? Si mediante la ley no se puede ser salvos, ¿para qué fue dada la ley? Uno diría, pero entonces la ley no sirve de nada. Pero realmente la ley sí muestra la perfección de Dios y muestra la imperfección del hombre. La ley fue creada por Dios, luego la ley es santa y de hecho es el código moral que nos rige desde que fue la ley. ¿Sí? Las leyes se basan, digamos, en estos mandamientos. Ese es el tema que teníamos para esta presentación. Muchas gracias, Pedro. Gracias por su Vale, tiempo. Eh, con todo gusto. Vamos a darle de una vez espacio a Amparito y después los escuchamos un poquito. ¿Listo? Gracias. Buenas noches. En el tema anterior dejamos Vamos. pendiente lo que tenía que ver con el engaño. ¿Ya? ¿Don Un Pedro ya? momento, espérate y dejamos de compartir la pantalla. Listo. Y voy a colocar a Amparito aquí. Bueno, no sé cómo la tienen ahí, ustedes la pueden anclar. Ya, yo la anclo. Ah, entonces la anclas, por favor. Listo. Listo. Buenas noches. En el tema anterior dejamos pendiente lo que era el engaño. Entonces aquí vamos a, a explicar lo que fue el engaño de Satanás. Vemos en Génesis 3, 4, 5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí en Génesis 3:22 dijo, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces nosotros vemos acá que Satanás estaba diciendo una verdad, pero comparándolo con el otro versículo y lo que dice en Juan 8:44, Satanás no puede hablar verdad porque no hay verdad en él. Entonces, recordemos que aquí Satanás le dice a Eva que iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, y Dios mismo confirma después que comieron que eran como él, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay una contradicción, ya que Satanás, él no puede decir verdad, porque él es el padre de mentira. Vamos a tomar todo lo que hemos visto hasta ahora, dándole la dirección que vemos en la palabra. En Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Recordemos que estos dos árboles representaban la ejecución del libre albedrío. El libre albedrío, recordemos que fue dado en un estado de santidad que solo lo tuvieron Adán y Eva. Ellos podían decidir estar o no con Dios, pero en un estado de perfección. Tenemos que entender a qué se refería cuando dice la escritura en este pasaje que iban a morir. Entonces vemos acá que la muerte tiene un significado muy diferente bíblicamente al que nosotros le podemos entender. Nosotros entendemos bíblicamente que muerte es separación y vamos a mirar el primer aspecto que tiene la muerte. El primero se manifiesta en una relación cuando dos personas se pelean
rompen esa relación, rompen esa comunión, ahí ocurre una muerte espiritual. Ahí hay una separación. Veamos cómo se relaciona la segunda con lo que está ocurriendo con Adán. Cuando él toma la decisión de comer del árbol que Dios le dijo que no comiera, toma la decisión de separarse de Dios. Es como si Dios le hubiera dicho, si comes de este árbol, vamos a quedar separados. Entonces, eso es una muerte espiritual. El segundo aspecto de la muerte es la muerte física. Es cuando el espíritu sale del cuerpo y nosotros todos estamos muy familiarizados con esa muerte porque la vemos en un pariente, en un vecino. Entonces estamos familiarizados con la muerte física. El tercer aspecto de la muerte, hablando de separación, lo registra Apocalipsis 20, donde habla de la muerte segunda o muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Es cuando el hombre por toda la eternidad está separado de Dios. Adán ahora no solo enfrenta la muerte física y espiritual porque dañó su relación con Dios, sino que en definitiva lo que va a marcar esa separación es lo que la Biblia llama la muerte segunda o muerte eterna. Vemos aquí que dice que hay una parte, Dios es omnipresente, y hay una parte que dice que Él se va a extraer, no sabemos cómo, Él se va a extraer de esta parte y no va a estar allí nada bueno, no, porque no va a estar la presencia de Dios, y este lugar se llama infierno. En 2 de Tesalonicenses 1:8-9, donde habrá un fuego que quema, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gracia de su poder. Dice el texto, en este lugar habrá ausencia de la presencia de Dios. Parte del castigo del hombre por la decisión que tomó es ser lanzado al lago de fuego. O sea, por la eternidad estaría separado de Dios. Ahí Dios hace un juicio y dice que un día algunos hombres serán lanzados al lago de fuego eterno. Entonces entendemos por las Sagradas Escrituras que si un hombre muere físicamente y como su relación con el Creador está rota, o sea, muerto espiritualmente por la condición de pecado que lleva consigo, esto dará como resultado la muerte eterna. Entonces, muerte espiritual más muerte física, como resultado de muerte eterna. La pregunta sería, ¿por qué la Escritura habla como si todos los hombres tuvieran que sufrir estas consecuencias? Hemos venido en la historia tratando de aclarar cuál fue el engaño. Vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo. Un hombre ciego va pasando una calle, se tropieza con un señor y le pregunta que si el camino está bien, que si no hay huecos. El señor le dice, no hay huecos, váyase tranquilo. Resulta que más adelante hay un letrero que dice peligro, perros bravos. El ciego le toca pagar la consecuencia de lo que el otro señor no le contó. Es lo que hizo Satanás con Eva, solo le contó una parte. Vamos a tratar de explicarlo es lo mismo que Satanás, es lo mismo que Satanás le dijo a Eva. El hombre antes de comer conocía todo acerca del bien y este era el motor de todo su ser, pero no sabía nada acerca del mal. Y esto pasaría a toda la raza humana, o sea, iba a ser toda la raza humana, que fue lo que no le contó Satanás, que iba a ser gobernado por el mal, dejándolo igualmente separado de Dios eternamente. De ahí en adelante el hombre ya no sería perfecto. Por esto automáticamente la relación de Dios y el hombre sufre la separación.
Dios en su perfección tiene que alejarse del hombre. Este estado de imperfección es lo que la Biblia llama en todo el Nuevo Testamento estado de pecado, estado adámico o lo que es poseer naturaleza pecaminosa. Entonces vamos a mirar aquí qué es el pecado. Nosotros normalmente asociamos el pecado con robar, mentir, adulterar, pero esas son las consecuencias de ese estado pecaminoso que nosotros tenemos, que es el pecado. O sea, esos son los frutos del pecado. En Romanos 5:12 dice, por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres en aquel en quien todos pecaron. Este fue el engaño que Satanás no le comunicó a Eva, la otra parte de la historia, que el mal iba a contaminar y gobernar todo su ser, y por esto separarlo de Dios junto con toda la raza humana. Adán fue esa cabeza federal que representaba a toda la raza humana y por esto en él todos estamos separados de Dios. Es como si un padre de familia decide volverse alcohólico y apostar y pierde toda su casa y todo. Esto no afecta solamente a él, sino a toda su familia. Fue lo mismo que pasó con Satanás. En resumen, cuando el hombre en el jardín de Edén toma la decisión de comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, generó un problema legal delante de la presencia de Dios. ¿Por qué legal? Porque en ese momento se generó un juicio sobre toda la raza humana, quedando separados de la presencia de Dios. Es como si cada ser humano al nacer ya viene con el letrero de deudor o pecador. En primer lugar, nosotros poseemos algo que nosotros no queremos tener. Es ese estado de pecado. Cuando conocemos la situación en la que nos encontramos, nos damos cuenta que no queremos esto porque nos separa de Dios eternamente y queremos algo que no tenemos, y es esa santidad que tiene Dios para estar con Él eternamente, que nos permita nuevamente estar en su presencia, como aquella que poseía Adán y Eva al comienzo y les permitía tener una relación perfecta con Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos deshacernos de nuestro pecado y al mismo tiempo adquirir una santidad que nos permita estar de nuevo en la presencia de Dios? Esta pregunta la tenemos que solucionar. Creo que acá, desde que estemos acá en la tierra, tenemos que solucionar ese problema legal. Entonces aquí se produce un dilema en los cielos. En el momento que Adán peca en los cielos se genera un dilema. Miremos por qué. En primer lugar, Dios es amor. Y como Él es perfecto en su amor, es perfecto y lo manifestó primeramente en la creación, dándonos todo lo que nosotros necesitábamos a través de la diversidad, de los colores, de los sabores, de las formas. Manifestó un cuidado especial para con el hombre. Pero cuando el hombre peca, ese amor cambia a unas dimensiones que antes no se veían, como son la gracia, la compasión y la misericordia. Al principio, cuando estaban en ese estado de perfección, no estas tres palabras porque no se necesitaba, porque todo estaba en perfección. Entonces, acá el Señor nos da la gracia, la compasión y la misericordia. Por Dios ser amor, nadie lo superó en esa manifestación. En la manifestación de ese amor, ya que su amor es perfecto y parte de la naturaleza de Dios es que en su amor no quiere destruirnos. En segundo lugar, Dios es justicia perfecta. Antes de continuar, necesitamos aclarar qué significa la palabra justicia, ya que está lejos del significado que nosotros de pronto tenemos en mente. Voy a tratar de explicarlo poniendo el ejemplo de un edificio muy alto y se sube
niño gateando, va derecho al precipicio. Hay un científico que quiere como demostrar la ley de la gravedad, va un drogadicto, todos van derecho al precipicio, todos se tiran al precipicio. ¿Cuál flota? Ninguno. Ninguno flota porque hay una ley que dice que la Tierra atrae todo lo que calla. Entonces, esto es para demostrar que es la justicia de Dios. Así ellos desconocieran esa ley de la gravedad, todos murieron porque violaron esa ley, violaron la ley, pagaron las consecuencias. Ese es el principio de la gravedad y al violarla todos sufrirían las consecuencias. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es cuando Él traza un plan y lo hace cumplir para todos por igual. Sobre todos por igual. Como Dios es justicia perfecta en el momento que el hombre pecó, Dios se quita el vestido de amistad convirtiéndose en juez al ser quebrantada esta ley. Dios tiene que evocar a su justicia. La ley decía, la paga del pecado es la muerte, así que en su justicia Dios tiene que hacer que se pague por quebrantarla. Vemos entonces que Dios es amor, pero que también es justo, y en su perfección no es más justicia que amor, ni más amor que justicia. Dios está lejos de la frase que dice paz y amor. En su amor no quiere que el hombre vaya a una condenación eterna, pero su justicia demanda la paga por la ofensa cometida. O sea, Dios, ¿cómo puede Dios a nosotros amarnos y al mismo tiempo aplicar su justicia? Dios en su amor no quiere que nadie se pierda. En su justicia traza un plan y lo hace cumplir para todos por igual. Esa fue la lección número 8. Y perdonen los nervios. Gracias, Amparito, por su exposición. Bueno, como lo hicimos la vez pasada, vamos a pasar unos minuticos, pues, eh, escuchando a los expositores, a cómo se sintieron, cómo vivieron esta experiencia, eh, cómo les fue. No, yo todavía estoy temblando. Ok, ¿qué Bien, más? Jorge, muchas gracias. La verdad es que preparar este tema o cualquier tema de las lecciones que hemos estudiado es una gran oportunidad para refrescar como todo todo el contenido, las enseñanzas que hemos recibido, que tú nos has impartido, que hemos compartido con todo el equipo. Eh, y casi que, pues, digamos, uno lo hace con el agrado, el gusto, pero también con el compromiso de cumplir y el presionarse un poquito con ello. De verdad que es un buen ejercicio para aprender, para estudiar, para reforzar, para también expresar estas ideas que son tan claras y tan sabias. La verdad, pues me sentí un poquito presionado de tiempo, tenía mucha información, traté de compilar lo más posible, pero definitivamente el tema es tan interesante y tan importante en todos los aspectos que el tiempo a veces de verdad no da. Ok. Bueno, no sé si los compañeros quieren decir algo. No, qué muy buenas presentaciones. Me gustaron mucho. Felicitaciones. También. Gracias.
Bueno, muy buenas presentaciones, excelente el esfuerzo y pues que se nota que se ha adquirido conocimiento. Es importantísimo que se nos note eso, que demostremos que sí hemos estudiado. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Soraya. Sí, magnífico. Es muy bueno escucharlos a todos, a cada quien con su estilo, y esto también hace que aprendamos más cada día y saquemos mejores conclusiones para cuando nos toca enseñar podamos tener mucha más información, mucha más material de dónde escoger. Entonces, los felicito porque excelente, excelente cada uno en su tema. Muchas gracias, don Fernando. Ok. Gracias, Fernando. Yo también quería felicitar, buenas noches para todos, felicitar Buenas noches, Gracielita. a don Pedro, de verdad que tenía mucho, pero como dice él, no le dio el tiempo para a través de eso uno también poder aprender lo que el Señor nos enseña en su palabra. Muchas felicitaciones a él y a Amparito, a pesar Gracias, de Graciela. de su Gracias. nerviosismo y todo eso, pues lo hizo bien, de verdad. Felicitaciones a los dos. Gracias, Gracias, Ana. Gracielita. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Yo los felicito mucho, la verdad que es bastante difícil en esa lección, creo que es la 14, sí, es mucho por abordar, ¿no? Es muchísimo, uno tiene que saber en dónde se centra. Y Amparito también, que, o sea, muy chévere, es como, digamos, a veces cuando uno no tiene como las facilidades de unas diapositivas, hasta de pronto se puede expresar como que uno le fluye más natural, ¿no? Digo yo, pienso. Pero no, felicitaciones porque igual es muy difícil. Gracias. Gracias. Muy difícil porque a mí se me dificulta mucho memorizar. Entonces me toca, todo el tiempo yo estuve bregando a memorizar, por ahí memorizaba, pero muy poquito, entonces me tocaba era explicar leyendo. Ok. No, yo también quería felicitarles, porque igual definitivamente sí es un esfuerzo el poder hacerlo, pero como algunos han dicho, realmente en el proceso de prepararlo uno enriquece el conocimiento. Y sé que Amparito había hecho también sus presentaciones en hojitas, y sino que pues seguramente de pronto también los nervios ahí de pronto no saber controlarlo para exponerlo, para mostrarlo, pero yo sé que ella había hecho también aún su esfuerzo de hacer sus figuritas y sus cositas. Y, y bueno, no las puedo mostrar, pero igual sé que detrás hubo un esfuerzo también. Ok, gracias Y se vieron las manos ahí ayudándole. Sí, se vieron ahí Unas manos manos ahí, grandes. sí, ayudando en todo el proceso. Sí. Bueno, siempre he dicho que el siguiente nivel para uno crecer y para aprender es enseñar. Si ustedes como discípulos no se atreven a enseñar, no se atreven a aprender y no se atreven a crecer. Porque no hay algo que force más la mente que usted intente explicar algo. Y cuando usted lo intenta explicar en vivo, eso es algo que produce en la mente algo increíble, ¿sí? No hay nada que nos ayude a crecer más que nosotros realmente nos lancemos a aprender, y eso es parte de este ejercicio. Que usted deje el miedo, que se atreva a hablar, que se atreva a compartir, que intente expresar una idea, que intente seguir una línea, un hilo de pensamiento y lo pueda desarrollar, ¿no? Entonces ahí están sus grabaciones también para que usted se autoevalúe, usted revise. Esto no es para que usted se dé en la cabeza, como decimos por ahí, sino para que usted tenga un inicio y usted diga, bueno, de aquí puedo corregir esto, puedo corregir lo otro, y cuando lo esté haciendo en vivo con un alma en vivo
que realmente en tiempo real, pues te va a servir pues muchísimo, ¿no? Y eso va a ser muy, muy importante. Así que ánimo también a los demás expositores, que el Señor les dé mucha gracia y que podamos seguir eh, eh, haciendo este taller y esta didáctica que me parece espectacular, ¿no? Tengan cuidado con los tiempos, parece que son lecciones de 25 minutos, máximo 30 minutos, y para que podamos compartir todos. Los siguientes que siguen en el proceso es Abigail y Alejandra Acero. Alejita y Abigail los tendremos dentro de 8 días exponiendo, ¿no? Qué No sé emoción. si alguien quiere decir algo más. Dime, Aleja. Que No, animada, chévere. yo lista, sí. Sí, 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 sí. Ok. Bueno, pues nada, que el Señor les bendiga, que pasen una excelente noche y bueno, nos vemos con algunos el domingo y con otros dentro de 8 días. Dios les bendiga. Muchas gracias, Gracias, Bendiciones. pastor. hasta Buenas luego. noches. Dios los bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, pastor. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que le veo, hermano.